Amén. Vamos a buscar, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 44 y 45. Por favor. Hechos, capítulo 2, 44 y 45 dice: todos los creyentes que estaban juntos y tenían todo en común, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Ahora vamos a irnos, por favor, al capítulo 4, versículo 32 al 35, ¿sí? Capítulo 4, y nos vamos a ir al versículo, ¿qué? 32 al 35. La multitud de los que habían creído era de un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todo ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces vamos a hablar nosotros de la justicia real. Diga conmigo: justicia real. Y yo quiero comenzar hablando de una historia de un hombre llamado Marcos, que estaba en Roma. No es una historia bíblica, es una historia extra bíblica. No vaya a ser que después me vaya a asustar. Es una historia extra bíblica que no está en la Biblia, pero es una historia verídica, como una historia que nos puede pasar a usted y a mí, y que puede edificar a otras personas. Este hombre Marcos en Roma había tenido un incidente. Este incidente, escuche bien, este incidente que le había pasado era que su casa había sido quemada y había perdido todo lo que tenía. Imagínese usted por un momento que usted, cuando llegue a su casa, en su casa solo encuentre cenizas. Imagínese usted por un momento. Yo quiero que usted empatice con esta realidad y con esta situación. Que usted salga por ahí para el centro y cuando llega a su casa resulta ser que nada más lo que ve es el humito. Lo que ve es cenizas. Y no me vaya a decir a usted que a usted no se le van a salir las lágrimas. No me diga usted, con tanto trabajo, con tanto sacrificio que le costó, madrugada, trabajo, sueños, necesidades, hasta enfermedades, para lograr lo que usted tiene, y consiga su casa en ruinas, literalmente en ruinas. Y usted sabe que para volver a levantar una casa, eso es bastante difícil, ¿sí? Ya se puso en ese lugar, ya medio se imaginó qué se debe sentir perder su casa y que no haya nada, la ropa, quede con la ropita que usted tiene encima. Ay, Dios mío. Resulta ser que Marcos pertenecía a una comunidad cristiana, y esa comunidad cristiana, al ver que este hombre Marcos perdió su casa y que su casa quedó en cero, se pusieron de acuerdo. ¿Para qué? Para ayudar a Marcos a reconstruir la casa. ¿A reconstruir qué? La casa. Y cuando los hermanos, los amigos le dicen en Roma, diga conmigo Roma, un pueblo pagano, pero los cristianos de ese momento decidieron reconstruir su casa de las pocas cosas que ellos tenían. Así que me imagino que, como aquí en el campo, un palo, una piedra, y la forma rudimentaria de ese tiempo, escuche bien, para poder construir una casa. La forma de construcción de ese tiempo no es la misma forma de construcción de este tiempo, pero dice la historia que ayudaron y volvieron a restaurar la casa a la medida de lo posible para que el hermano Marcos pudiera comenzar de nuevo. Hay dos cosas importantes en esta historia: la generosidad de los hermanos en Cristo para poder bendecirle y ayudarles a un nuevo comienzo. ¿A quién? A Marcos. Pero también podemos tomar metafóricamente o simbológicamente, escuche bien, podemos tomar ese deseo, la voluntad del cuerpo de Cristo de restaurar a aquella persona que perdió todo, o que inclusive perdió su vida cristiana. ¿Que perdió qué? Su vida cristiana. ¿Levantarlo de dónde? De
las cenizas. ¿Levantarlo de dónde? De las ruinas. ¿Sabe por qué? Porque muchos quieren ser el hijo pródigo. Escuche bien, muchos quieren ser el hijo pródigo que llega a casa y que vuelve otra vez a casa, pero nadie quiere ser el padre que perdona. Voy a volver a repetir esta frase. Muchos quieren ser el hijo pródigo que llega a su casa. Sí, Señor, perdóname, Señor, reconozco que fallé y que soy tu hijo. No merezco ser llamado tu hijo. Todos quieren ser esos hijos pródigos que vuelvan a Dios, pero muy pocos quieren ser ese papá que restaura y que perdona y que espera con los brazos abiertos, aún sabiendo lo que el hijo hizo mal. ¿Cuántos quieren ser como el papá? No me conteste, es un proceso de revelación y de entendimiento del perdón. Aleluya, es una revelación. El padre se asomó y ante que el muchacho le dijera algo, le metió un beso en el cuello, tipificando el perdón y la restitución. Entonces lo llevo a la historia de Marcos, porque la comunidad cristiana restaura ¿qué? Su casa. ¿Cuántos estamos dispuestos a restaurar las casas de nuestros hermanos que hoy están en ruina? Ruina espiritual. Y algunos están también quizás en unas condiciones no tan bonitas. Recuerdo, y pega mucho con la iniciativa que tuvo nuestro hermano Darío de ir a ayudarle a la hermana Angelita, y yo no lo estoy diciendo como para congraciarme, estoy poniendo un ejemplo de lo que vamos a hablar esta noche. El hermano gestionó, hizo, se movió, y ahí tuvimos algunos de los que estamos acá, echamos cemento al hombro y fuimos y se le hizo un pisito. Y la gente dirá, pero eso no es nada. No, eso no es nada, eso es algo grande. Diga conmigo, justicia real, justicia real. Y se le hizo el piso. Mi pregunta, ¿cómo quedó la hermana? Feliz, pero más felices fuimos nosotros de haber servido a la hermana. Más felices fuimos nosotros de tener la oportunidad de servirle a nuestra hermana. Diga conmigo, justicia real. Hay tres cosas que debemos hacer para que nuestra justicia sea real. Todo el mundo quiere justicia para él mismo, pero cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de la justicia tiene que ver más con qué, con el desarrollo del bienestar de todos y no solamente el desarrollo y bienestar de uno. Jesucristo murió por nosotros. ¿Para qué? Para darnos justicia a todos y no el bienestar de uno. Porque la mayoría de la gente quiere justicia para él solo, pero la justicia de Dios se trata ¿para quién? Para todos. Por eso la palabra del Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate que él te dice, no, la justicia no se trata de ti. La justicia se trata de todos. Es para todos. Amén. Hasta ahí vamos entendiendo. Hasta ahí vamos entendiendo justicia real. ¿Y qué podemos decir de justicia real? Y alguien puede decir, bueno, la justicia real es la que se aplica mediante ¿qué? Mediante la intervención rápida, directa, afirmativa de lo que se estableció como ley. ¿Sí? Hablando quizás un poco en términos jurídicos, pero yo quiero decirle en esta noche, si Dios aplicara esa justicia, ¿qué sería de nuestra vida? Aleluya. ¿Alguien puede reflexionar acerca de eso? Si esa justicia de Dios fuera de esa manera, ¿cómo estuviera su vida hoy? ¿Estaría en la cárcel o estaría libre? Aleluya. ¿Estaría preso o estaría en casa? Yo creo que la mayoría de aquí estaríamos bien presos con los barrotes ahí enfrente de nosotros. ¿Alguien está entendiendo? Diga conmigo, justicia real. La justicia de Dios no se parece a la justicia del hombre. La justicia de Dios no se parece, y la justicia de Dios se refleja en la que, en el bienestar de qué, de todos. ¿Para qué? Porque para eso es la justicia. ¿Para el bienestar de qué? De todos. Para eso es la justicia. Amén. Diga conmigo, justicia real. Entonces vamos a hablar de tres puntos importantes para que la justicia, su justicia, sea real. Porque Dios es un Dios justo. Número uno, la justicia de Dios es activa y comunitaria. La justicia de Dios, ¿qué es? Activa y comunitaria. Jesús vino a sanar los que estaban ¿qué? Porque los que están sanos no tienen necesidad de ¿qué? Entonces la justicia de la iglesia es ¿para quién? La justicia de la iglesia es ¿para quién? Para los de afuera, para los que están enfermos. Para eso es la justicia. Entonces acabamos de leer que si la justicia es para la gente y para la situación comunitaria, acabamos de leer dos versículos que aparentemente nos dicen a nosotros que nosotros no estamos haciendo las cosas bien. Aparentemente, pero vamos a explicarle de manera contextual y la diferenciación del contexto de ese tiempo a lo que vivimos actualmente. ¿Sí? Por favor, preste la atención. En
Cuando se escribió el libro de Hechos y cuando se habló de que tenían todas las posesiones en común, recuerde usted que la vida era muy simple. La mayoría de esas personas eran personas campesinas. En ese momento no habían dinero de monedas, de billetes. Y la mayoría de los negocios que se hacían en ese tiempo eran a través de trueques. Yo te doy, tú me das un pan, yo te doy unos higos. Tú me das unas uvas y yo te doy esto. Eran vidas muy sencillas, donde una muda de ropa servía para muchos años. Así que la vida no era ostentosa. Y dice que se repartían la heredad y no había necesidad, precisamente porque vivían del campo y porque las vidas no eran ostentosas. No tenían hijos estudiando en liceos privados. Escuche bien, yo quiero que usted entienda el contexto. No tenían hijos que iban a estudiar la universidad. No tenían que pagar internet todos los meses. No tenían que pagar luz todos los meses. ¿Alguien está acá? Tenían otro sistema de salud diferente. Usted sabe que el cuerpo de la mujer es un cuerpo bastante, por decirlo así, complicado y debe tener un tratamiento especial, ¿sí o no? Antiguamente la mujer cuando estaba en su mes se separaba del resto y eso era una manera de poder darle salud hospitalaria a la mujer. Ella se iba, durante esos días no hacía nada, se apartaba, o sea, ella en el periodo no tenía ningún tipo de actividad. Ella estaba apartada, podía prácticamente reposar en sus periodos y no existía la operación de histerectomía porque la mujer se cuidaba, así que no había hospital para atender esas cosas. ¿Alguien está acá? Yo quiero que usted entienda, porque a veces nos sentimos, ay, la iglesia hacía todo eso. Es que es otro tiempo, es otro estilo de vida. No habían las complicaciones que tenemos ahora, ¿sí? Sin embargo, dice la Biblia que ellos compartieron sus cosas y no había ¿qué? Necesidad. ¿Por qué? Porque la gente no estaba buscando ser más. Aparte de por qué no buscaban ser más, porque no tenían oportunidad de ser más. Yo quiero que usted entienda eso. El que era rico, y el que era pobre, era una diferencia abismal ¿de qué? De clases. Así que no se puede comparar. Diga conmigo. Sin embargo, lo que podemos rescatar acerca de la justicia de Dios y comunitaria es que se dolían de la necesidad de las personas. ¿Que se dolían de qué? De la necesidad. Y eso lo podemos ¿qué? Rescatar. Yo creo que ahora entendí un poquito más que ese versículo, ¿no? Ese contexto de allí. Porque a veces nosotros lo leemos y nos sentimos, wow, nosotros no somos iglesia nada. Pero resulta ser que vivimos en otro tiempo. Pero podemos seguir siendo generosos. Levante la mano, claro que sí. Podemos seguir asistiendo al que no tiene. Amén, pero los tiempos son diferentes. Para que todos dejemos la necesidad de todo, tendríamos que sacar a los niños de la escuela, tendríamos que hacer todo diferente y se complica peor. Tendríamos que ser nómadas y teníamos que caminar errantes por allí y este tiempo ya cambió. Pero sí podemos seguir siendo generosos. Ahora, cuando hablamos de la justicia de Dios comunitaria, estamos hablando de que la iglesia debe mostrar su amor con la gente. El día jueves estuvimos ¿dónde? En el parque. Y eso es una manera de mostrar ¿qué? Nuestro amor a la gente, pero sin embargo no es la única forma. Diga conmigo, no es la única forma. No es la única forma. ¿Sabes por qué? Porque en la mayoría del tiempo la iglesia se ha enfrascado en cuatro paredes a darle puro palabra a la gente, pero la gente tiene una necesidad. El hermano llega a la casa y le dice, yo le decía en estos días, y no lo quiero decir, lo digo solamente, le decía a nuestro hermano Vidal, que yo le pido arroz y yo le digo, Vidal, yo con ese arroz hago más ayuda humanitaria que lo que yo como arroz. Dame ese arroz y yo lo tengo ahí en la casa y, hermano, ahí tome. Y hermano, ahí tome. Y no lo estoy diciendo para que la gente lo vea, lo estoy diciendo porque yo no como arroz, pero hay gente que tiene la necesidad y yo quiero tener arroz para darle. ¿Alguien está acá? No tendré mucho, pero aunque sea tengo arroz. Sí me hago entender, porque no da el que tiene, da el que quiere. Sí me hago entender, no da el que tiene, da el que quiere. Y cuando usted le da una librita de arroz a alguien que lo necesita, no es una librita, es como un quintal.
Eso es como cuando usted no tiene dinero. Cuando usted no tiene dinero, $10 son como 100 o 1000. Da igual, no los tiene. $10 es igual a 1000, a 2000, a lo que sea. Porque no los tiene. Entonces, diga conmigo, la justicia de Dios es ¿qué? Activa. Y cuando la iglesia se conduele de su gente, es una iglesia que actúa ¿en qué? En justicia. Me viste desnudo y me diste vestido. Me viste hambriento y me diste de comer. Estaba en la cárcel y me fuiste a visitar. Yo siempre le he dicho a usted, y yo no sé si usted lo quiere tomar, usted y yo debemos adoptar una viuda. En serio se lo digo, nosotros debemos adoptar una viuda. Las viudas deberían decir, gloria a Dios, pastor, gloria a Dios. Porque el que se acuerda de la viuda, se acuerda de Dios. Esa viuda puede ser una viuda de este barrio. Y el que se acuerda de una viuda, ay Dios mío. Yo no sé de qué viuda usted se va a acordar, pastor David. Y esa viuda usted le va a llevar, pastor, es que lo que tengo son 5 guineos. Llévele los 5 guineos. Diga conmigo, la justicia es real. La justicia es acción y la justicia es comunitaria. ¿Qué pasa con esa viejita que usted le lleva los 5 guineos? Gloria a Dios. La respuesta de Dios, voy a hacer el batidito, voy a hacer el juguito o simplemente voy a comer esta tarde. Pero eso es una forma de dar, pero también hay muchas formas de dar. Pero la iglesia debe ser comunitaria. Diga conmigo, la iglesia debe ser comunitaria. Amén. No nos podemos encerrar simplemente acá. La iglesia tiene que ser comunitaria. Pastor, pero es que yo no tengo dinero a veces. Yo le digo algo, la mayoría de las veces yo no tengo dinero para darle a la gente, pero conozco gente que me puede dar para yo darle. Eso se llama gestión y eso se llama amor también. A veces yo no tengo, entonces yo vengo y le digo, Vidal, ayúdame ahí. Y le digo, fulanito, ayúdame ahí. Y le llevo la funda de comida. Yo no tenía dinero, pastor Segundo, pero pude gestionar con la gente que sí tenía. Y la gente vio buena obra. Y la gente dio y nosotros ayudamos a resolver una necesidad. Y eso habla bien de usted y de mí. No quiere decir que todas las puertas que yo voy a tocar me las van a abrir. Pero alguien va a abrir, Dios va a tocar el corazón de alguien. Porque cuando uno ayuda a otro, Dios le ayuda a uno. Yo lo he visto en mi vida. Cuando yo he ayudado a otro, Dios me ha ayudado a mí. A veces a mí me ha tocado recoger 10, 15 canastas y yo no tener nada y repartirla. Pero de repente a la media hora, a los 45 minutos, no sé, a las 3 horas, no sé, al siguiente día viene un milagro sorprendente porque el que da recibe. Sí, así es Dios. Dios es así y nadie lo puede cambiar. Punto número 2. La generosidad como expresión de justicia. Primera de Juan 3, 17 y 18 dice, pero el que tiene viene de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra contra él su corazón, como mora el amor de Dios en él. Hijitos míos, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de ¿qué? De verdad. Hay una canción que cantan por ahí cuando están bravos. Amémonos de corazón, pero es cuando están bravos, ¿no? No de labios ni de oído. ¿Sí o no? Y ya te dice, ¿a quién se la está tirando? ¿A quién le está tirando ese cántico? ¿A quién le está tirando? Pero en realidad, este versículo bíblico lo que está tratando de decir es que nos coloquemos más empáticos. Hoy, hace días vi algo que me llamó mucho la atención y decía, ¿quieres ser flaco? Comparte más. Uy, me trasco, no sé qué palabra usar. ¿Quieres ser flaco? ¿Quieres ser flaco? Comparte más. Estás compartiendo mucho, sobrino. Pero tiene algo de realidad. A veces tenemos tanta abundancia que lo que estamos es engordándonos. Mire cómo estoy yo desvelto. Pastor, ¿será que está ciego? Usted no está esbelto nada. Diga conmigo, generosidad es una expresión ¿de qué? De justicia. Si un hermano, Santiago 2, 15, 17. Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y uno de vosotros le dice, y en paz, calentados y saciados, pero no le dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe. Si no tienes obra, esta está. Pastor Segundo hablaba de su mamá y decía que la mamá llegaba, quien llegara, tum, arroz por demás. Y usted dirá, pero lo que tengo es arroz. Regale arroz entonces, si eso es lo que tiene. Métale. Como el cuento de la amiga señora que se llamaba María Segarra, que le estimé mucho, me amó mucho, una anciana que yo amé mucho. Yo amo mucho a las personas mayores. No sé por qué, para mí son especiales. Desde muy joven.
Y yo amé a esa señora y esa señora me amó a mí. Y cuando yo iba a su casa me preparaba una arepa, estuviera quien estuviera. Si tuviera toda la familia, a mí me hacía una. Y se me aguan los ojos porque ella me trataba así. Sin embargo, ella cocinaba en un cardero así. Y le decía, mamá, pero ¿por qué tú vas a cocinar en un cardero así? Si no hay tanta gente. ¿Y si viene gente? ¿Y si viene gente, cómo? Y lo otro es, ¿y si llega más gente de la cuenta, cómo Dios me va a multiplicar? Acuérdese la de las vasijas. ¿Y dónde están las vasijas? Y empezaron a buscar vasijas. Y empezaron a buscar vasijas. Y cuando se acabó la vasija, ¿qué pasó? Se acabó la multiplicación. Entonces la viejita, que Dios la tenga en la santa gloria, ella, la fe de ella decía que si ella la ponía en una taza grande, Dios iba a multiplicar eso allí. Lo verdadero es que Dios lo hacía, porque su fe era dar. Y el que tiene la fe de dar, entonces Dios también le multiplica, porque Dios no es deudor de nadie. Y la iglesia tiene que ser una iglesia generosa en palabra, pero también tiene que ser generosa ¿en qué? En cubrir necesidades. En estos días alguien me hablaba algo y me dijo, yo quiero ser evangélico, sé que tengo algunos problemas, pero yo quiero ser evangélico. Y le pregunto, ajá, pero ¿por qué quieres ser evangélico? Porque alguien vino a mi casa sin conocerme y me dio comida. Y yo le dije a Dios, si tú existes, que alguien venga y me traiga comida. A los 5 minutos llegó alguien a tocar mi puerta. Y Dios lo ha hecho conmigo. Cuando Él lo dijo así, se me aguaron los ojos. Yo dije, Señor, tú lo has hecho conmigo también. Y a veces no valoramos la misericordia de Dios con nosotros. Lo ha hecho conmigo y quizás lo ha hecho con usted. Y yo digo, yo quiero ser evangélico porque yo quiero ir a un sitio. Aleluya. Yo quiero ir a un sitio. A veces hay gente que no es cristiana y te ministra. Porque yo quiero ir a un sitio cuando yo sea evangélico, que Dios me diga que yo vaya y que esa persona diga, sí, Señor, tú mandaste la respuesta. Wow, a mí me impresionó. Simplemente un acto de bondad. Diga conmigo, un acto de bondad. Un acto de generosidad. La iglesia es una iglesia generosa. Levante las manos. La iglesia es una iglesia generosa que atiende necesidades. Punto número 3 y para terminar. Para que se produzca una justicia real, la iglesia debe estar en una unidad de justicia. Solícitos, Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La unidad del espíritu. ¿Y qué es la unidad del espíritu? Del espíritu del amor de Dios. Guardar el espíritu del amor de Dios. No es de la emoción, no es de la unción, es del espíritu del amor. Porque la unción viene y se va. El Espíritu Santo está en su vida como posesión, pero en manifestación puede estar o no estar de acuerdo a su voluntad, pero el amor no se puede ir. ¿Alguien está acá? El amor no se puede ir de sus hijos. Entonces debe haber una justicia donde todos nos ponemos de acuerdo para amarnos unos a los otros y para amar también al que está afuera. Para amarlos. Y para eso debe haber ¿qué? Unidad. O sea, debemos ponernos de acuerdo para amar a esa gente. Y no solamente de ir a una campaña, sino que debemos cada cierto tiempo hacer cosas que vean ellos un amor diferente a no solamente la palabra. Jesús dijo, denle de comer. Y los discípulos dijeron, ¿y ahora? ¿O usted no dijera lo mismo ahora? Si el Señor viene y le dice, Darío, pero dale de comer ahí a Palestina, ¿cuál sería la respuesta de Darío? La respuesta de Darío sería, Señor, déjame tocar puertas y con los que me den yo voy a hacer la justicia. Levante la mano. ¿Alguien está entendiendo lo que Dios le está diciendo? Lo que tú me abras puerta, entonces yo voy a ir allá y yo voy a hacer tu voluntad. Dios nos está llamando a hacer una justicia real, que la gente vea que nosotros somos el ojo de Dios, la mano de Dios, los pies de Dios, el mensaje de Dios, que somos Dios mismo abrazándolos a ellos. Aleluya, alguien tiene que entender eso. Que cuando la gente venga dice, wow, la iglesia Nueva Palestina, ellos son como medio raros, pero son buena gente. A mí no me interesa mucho que la gente me vea como espiritual. A mí me interesa que la gente me vea como alguien que ama, que abraza y que es gente. Alguien debió decir amén a eso. Hay mucha gente espiritual solamente en el altar, pero no tiene don de gente y no es gente nada.
Y la gente se da cuenta, la gente sabe. Y no es simplemente porque usted, Rambo, saca la bazuca, sí, yo hablo en lengua y usted sabe todo lo que usted quiera. Pero lo que está viendo la gente es si tú tienes el amor de Cristo. Y eso es una justicia real. Eso es lo que está viendo la gente. La gente no está viendo si uno echa fuego por la boca, porque ahí la gente no entiende nada de eso. La gente llega aquí y cuando lo ve a uno así, no sabe qué hacer. Poco a poco vaya entendiendo, diga amén. Pero ellos van a ver el amor de Dios. Quiero terminar con esta frase. Si usted y yo queremos vivir una justicia real, la justicia real es activa y comunitaria. La justicia es una expresión de generosidad. Y también esa justicia real requiere de una unidad que se transforma en justicia. Cuando estamos unidos manifestamos la justicia de Dios. Cuando estamos unidos. Y yo quiero lanzarle un desafío esta noche a la iglesia. Para el mes de agosto debemos preparar algunas canastas y vamos a ir. Y no va a ir el pastor. Yo voy a designar a cada quien. Pastor Segundo va a ir a una casa con una cesta de comida. Darío va a ir a una casa. No, el pastor se va a llevar la gloria. No, usted va a llevar y usted va a ver lo que Dios va a hacer. Y usted le va a decir, quiero darte esta comida, pero antes de esto quiero orar por ti. Y yo voy a declarar en esta familia que Dios va a venir a esta casa. Y yo voy a declarar en esta familia que tu casa va a ser de Cristo. Pero oro primero y después le doy. No. Primero ora, después da. Que si se endemonian, aprovecha para dejarlo libre. Es el momento, diga conmigo, es el momento. Y si alguien tiene una necesidad de oración, le va a decir, ore por mi tío que está ahí convaleciente. Ore por mi tía que está ahí convaleciente. Ore por mi papá. Y ahí va a ser la oportunidad de declarar una palabra y Dios lo va a respaldar. Y Dios va a empezar a hacer grandes cosas en Palestina. Porque la justicia tiene que ser real. La justicia tiene que ser en acción. La justicia tiene que ser generosa. Y la justicia tiene que ser en unidad. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo en el nombre de Jesús. Póngase de pie, por favor.